Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, Víctor? Hola Jesús, buenas Jesús, noches ¿cómo con estás? todos. Buenas noches, ¿Qué Víctor, tal? ¿Qué hola. tal? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Gracias por asistir a la invitación para esta sesión denominada Jornada Regulatoria de la Junta de Decanos. Tenemos ya el visto bueno de la Junta a nivel del equipo que apoya la difusión. Así que vamos a empezar. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes a través de los diversos canales, tanto Facebook, entiendo que también hay a nivel de los colegios de contadores, se está retransmitiendo a través de sus propios canales. En todo caso, doy la bienvenida a colegas tanto que están en la ciudad de Lima y de los distintos departamentos que han respondido a esta convocatoria que nos ha tocado desenvolver como parte de las jornadas que hemos denominado regulatorias, pero que son promovidas por la Junta de Decanos. En ese sentido, tenemos la presencia, voy a presentarme, primero soy Jesús Capcha Carvajal, coordinador de la DOM por la Junta de Decanos Antifac. Luego les voy a comentar qué son las DOM, suena un nombre medio de un RIN de normativo. También nos acompaña Juan Paredes. Juan Paredes es contador público, es responsable de la DOM de auditoría, una de las 7 las cuales nos han encargado. Buenas noches, Juan, bienvenido. Gracias por atender la invitación. Buenas noches Y a todos. tenemos también la presencia de Víctor Tanaka, quien es un colega nuestro. Él es coordinador del foro de firmas de auditoría de la Junta de Decanos y quien ha apoyado bastante junto con Juan todo este esfuerzo de regulación en el tema de auditoría financiera y en especial el tema del nuevo dictamen, que es lo que nos invita a conversar hoy. Y bueno, agradecer a nuestro presidente de la Junta de Decanos por permitir el espacio y permitir impulsar este evento, a todos los decanos que nos han invitado también a través de sus redes sociales y están difundiéndolos. Muy buenas tardes. Creo que este es un espacio adecuado para dar a conocer justamente un aspecto regulatorio muy importante para la profesión contable. Quiero incluso señalar de que es un avance que se ha dado a nivel de otros países, a nivel profesional, el hecho de contar con un equipo regulatorio, ¿no? Que ha permitido desarrollar un conjunto de iniciativas relacionadas a normas internacionales, en este caso, en el tema de auditoría financiera. Y el día de hoy vamos a tocar justamente el relacionado al nuevo dictamen de auditoría. Víctor Tanaka es el ponente, Juan Paredes es el panelista, son realmente personas muy experimentadas y especialistas en el tema. Yo voy a hacer una presentación rápida, voy a explicarles justamente qué hace la Junta de Decanos en el tema regulatorio y en el tema de auditoría, como parte de una de sus 7 responsabilidades, y luego daremos paso a Víctor. Así que nada, empezamos. Muchas gracias por asistir. Los que se encuentran presentes van a poder hacer sus preguntas. Sé que hay muchas interrogantes. Luego que culmine la exposición, Víctor, Juan va a hacer digamos, esa moderación. Él también aportará con preguntas derivadas de su amplia experiencia y especialización. Y les invito a todo el mundo a que anoten todo lo que crean que pueda ser pues, motivo de compartir con quienes están hoy en esta sesión. ¿Me confirma, por favor, Guadalupe, si se ve mi presentación? No sé si ustedes lo ven, Juan, Víctor. Todavía no se ve Jesús. Denme un minuto, vamos a ver. Ajá, ok. Ahora, Ahora sí. perfecto. Yo quiero empezar justamente informando un poco el tema regulatorio, que es el que nos mueve a esta reunión del día de hoy. La Junta de Decanos, que es el máximo ente representante de la profesión a nivel internacional, es a la vez organismo patrocinador de IFAC. IFAC es la Federación Internacional de Contadores, que tiene entre su tarea desarrollar un conjunto de normas internacionales que buscan promover un ejercicio profesional de calidad, en el caso del contador público,
y estandarizar ese desempeño con normas de ética, educación y otras que lógicamente nos vinculan con las organizaciones y la sociedad. Entonces, IFAD tiene un conjunto de normas que promueven ese ejercicio profesional de calidad basado en normas de ética y de normas de calidad y obviamente traslada a los organismos patrocinadores como la Junta de Canos el compromiso de implementar esas normas en sus respectivos países. Como sabemos, Perú, en el plano económico, en el plano, digamos, de desarrollo empresarial, ha estado muy de la mano con los ambientes de internacionalización de negocios y del desarrollo de la economía. Y no ha estado alejado, lógicamente, del desarrollo normativo contable, de la armonización internacional. Y entonces la Junta de Canos ha estado a tono, digamos, se ha ido poniendo al día de manera continua con estas normas internacionales que promueve IFAC. Son 7 el conjunto de normas que IFAC promueve en los países a través de los gremios como la Junta de Canos. Particularmente el tema de las normas de auditoría, la Junta de Canos ha aprobado el año 2021 ya la necesidad de implementar efectivamente la norma internacional de auditoría versión 2018, que dentro de su contenido tiene justamente lo relacionado al nuevo dictamen de auditoría. Y a través de lo que se llamó un cronograma regulatorio, se especificó que en relación a dictámenes por el periodo 2022, que se van a emitir a lo largo de estos meses siguientes, incluso los primeros meses del 23, ya se va a aplicar los alcances de esta versión de la norma internacional de auditoría 2018, incluido el nuevo dictamen de auditoría. Entonces, eso forma parte de un compromiso que tenemos como profesión contable en el país con INFAC y lógicamente con la sociedad misma, porque de hecho el contador a través de esta actuación participa pues en la promoción de la confianza pública, ¿no? También tenemos otras normas de educación, el tema de aseguramiento de la calidad, que va a ser el siguiente paso. Tenemos un compromiso de trabajar para el año 2023 y 2024, ¿no es cierto? El tema de ética y los temas de vigilancia y disciplina. A ellos se suman los relacionados a las NIF, que si bien la Junta de Canos no es el regulador en el país, lo hace el Consejo Normativo de Contabilidad y el tema de las NIC-SP, en este caso a través de la Dirección General de Contabilidad Pública para el sector público, que es el regulador, pero igual la Junta de Canos promueve que esas normas se apliquen en el país. No es el regulador, pero lo facilita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí este comité DOM, que es el que me encargo de coordinar? DOM significa declaraciones de organismos miembros, es decir, los organismos miembros como la Junta de Canos organizan equipos técnicos para que facilitemos que esas normas internacionales con las cuales nos hemos comprometido a aplicarlas se realicen los plazos y condiciones señaladas. Por eso es que luego dentro de ese equipo DOM hay 7 coordinadores y uno de ellos nos acompaña precisamente es Juan Paredes, quien nos ha venido apoyando este año ya como coordinador de la DOM de auditoría, ¿no? Desde el año pasado, pero con énfasis en este, y anteriormente fue el coordinador del foro de firmas de la Junta de Decanos. Y el foro de firmas de la Junta de Decanos cumple un rol fundamental en este trabajo regulatorio, porque a través de la participación activa de todas las firmas de auditoría, han sido invitadas todas las firmas de auditoría, sean grandes, sean pequeñas, sean de provincia, sean de Lima. Obviamente la invitación sigue abierta para que al interior de este foro se desarrollen trabajos técnicos que faciliten también el cumplimiento de estas normas. Y justamente este foro fue uno de los artífices en promover la guía de aplicación de este nuevo dictamen que la Junta de Decanos lo ha aprobado en el 2021 y que hoy va a ser difundida. Entonces, quiere decir que este esfuerzo regulatorio para cumplir con este compromiso internacional es amplio, es diversificado y es altamente especializado. Entonces, ustedes pueden, ahí les estoy adjuntando en la web de la Junta de Canos, en la parte de normatividad pueden encontrar todos los detalles de este trabajo regulatorio. Ahí van a encontrar también la guía sobre el nuevo dictamen, ahí está el material educativo y mucha información que les va a ser útil como profesionales contables
y obviamente que constituyen la base de esta organización. La profesión contable es una de las más organizadas en el mundo y la base de ellos son pues los comités de auditoría de cada colegio departamental, los colegios departamentales y la junta de decanos. Bueno, eso es lo que quería comentarles, ese es el trabajo que venimos haciendo a nivel de la junta en el tema regulatorio. En enero tendremos una jornada similar en el tema de ética, ahí se está trabajando mucho también con el apoyo, en este caso, de la colega Heidi del Águila y todo un equipo de colegas sobre el tema de ética y luego estaremos trabajando los temas de calidad, de educación, entre otros. Así que se vienen jornadas muy intensas en el ámbito regulatorio y esperamos tenerlos también a ustedes. Eso es lo que quería comentarles sobre la parte que promueve este tipo de tareas técnicas y que ahora son difundidas a ustedes. Entonces, ahí tienen el link. Cuando ustedes deseen, pueden buscar información o también, digamos, comunicarse con la Junta de Canos o con mi persona a través de mi correo personal que les voy a dejar al final de la presentación. Bien, muchas gracias por este espacio inicial de presentación. Ahora vamos a dar pase a Víctor Tanaka, que es el ponente principal. Víctor, pues, es un colega altamente especializado en el ámbito de auditoría, es socio principal de la firma Ernst Young y los socios, perdón, las firmas de auditoría que forman el foro de firmas de auditoría de la Junta de Canos lo han designado como coordinador. Quiere decir que al interior del foro de firmas se han organizado y Víctor nos viene apoyando en este periodo como coordinador del foro de firmas. Entonces, Víctor, te dejo el espacio. No tengo más que agregar y vamos a concentrarnos en este tema tan interesante y que está generando bastante inquietud, que es el nuevo dictamen de auditoría, y también le traslado luego el encargo a Juan para que haga la moderación. Igual yo voy a estar acompañándolos, pero ellos son, digamos, quienes están en el tema especializado de auditoría y lo van a llevar adelante. Juan, también bienvenido y te dejo la pelota hablando de términos futbolísticos con lo que estamos viviendo estos días. Adelante, Víctor. Excelente, muchas gracias Jesús, buenas noches con todo, muchas gracias por el espacio que nos brindan la Junta de Canos a través del foro de firmas. Como coordinador, como indicó Jesús Capcha, un placer estar acá con todos ustedes. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Espero podernos ajustar a los tiempos que tenemos designados. Y cualquier pregunta, por favor, la canalizan a través de del chat que se tiene en el Zoom. Ok, ya se puede ver la presentación, Juan, ¿me confirmas, por favor? Sí. Sí, sí se ve. Excelente. Muchas gracias. Bueno, como comentó Jesús, el día de hoy vamos a tratar sobre el nuevo dictamen de auditoría, un poco en la introducción que comentó Jesús. Hay un set de normas que están aplicadas en el Perú a partir del año 2022 para las auditorías del año 2022 y en particular de todo este set de normas, las dos principales que hablan sobre la nueva estructura del dictamen de auditoría es la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, y la NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Son las dos principales. Hay otras NIAs que tratan sobre el tema de formar la opinión del auditor, que tienen que ver con calificaciones de la opinión, con párrafos de énfasis, etcétera. Pero digamos, si hablamos de estructura del nuevo dictamen, estas son las dos principales que vamos a revisar el día de hoy. Un poco la agenda, introducción, marco normativo en el Perú, que ya lo comentó Jesús, lo vamos a pasar muy rápido, y de ahí vamos allá a pasar al alcance, objetivo y definición de las cuestiones clave de auditoría, que es el cambio más relevante respecto al tema de la nueva estructura del dictamen de auditoría. Hay algunos cambios, digamos, de estructura, pero el tema adicional en el nuevo dictamen de auditoría tiene que ver con las cuestiones clave de auditoría, que lo vamos a revisar en detalle en esta presentación. Luego vamos a hablar sobre un poco ya en detalle de las cuestiones clave de auditoría, la estructura y contenido, y vamos a pasar algunos ejemplos para mostrar respecto a este tema. Entonces, como introducción, las normas internacionales de auditoría revisadas y nuevas, las que tienen que ver con el dictamen, como indiqué, las dos principales son la NIA 700 y la NIA 701.
La NIA 705 habla de las modificaciones al dictamen y la NIA 706 habla sobre las información de énfasis que tiene que tener el dictamen. Y acá un poco lo que hablaba Jesús, a través de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos, se acordó aprobar ya la aplicación plena de este set de normas y es obligatorio para todos los dictámenes que se emiten por el periodo 2022, que es como que se comentó, que van a salir ya en los próximos meses. También esto, el marco normativo, lo comentó Jesús, lo pasaremos rápidamente. Donde está inmerso el tema de los dictámenes de auditoría es en las normas internacionales de auditoría versión 2018, cuya aplicación plena ya se tiene para los periodos auditados de 2022. Entonces, ¿cómo cambia la estructura del nuevo dictamen del auditor? Nosotros conocemos hasta la auditoría del año 2021 el dictamen tradicional, que tiene todas estas secciones que ya las conocemos ya de muchos años, ¿no? Un primer tema es el destinatario, es a quién va dirigido el dictamen, normalmente a la junta de accionistas, al directorio, a la gerencia. Luego viene el párrafo de alcance de los estados financieros, cuáles son los estados financieros que se están auditando, la responsabilidad de la gerencia respecto a estos estados financieros, responsabilidad del auditor para luego finalmente llegar a la opinión del auditor sobre los estados financieros, ¿no? Y luego ya la firma, dirección y fecha en la cual se está dictaminando la información que tiene que ver mucho con regulación también por la responsabilidad que tiene el auditor respecto a la información financiera que viene auditando. ¿Cómo cambia la estructura del nuevo dictamen? Empezamos con el destinatario, siempre va dirigido el dictamen a un destinatario, en este caso no hay ningún cambio. El cambio en la estructura es que ahora empieza por la opinión. Antes la opinión era la última parte del dictamen, donde va la opinión ya, la formación, lo que ha dictaminado el auditor. En este caso, en la estructura del nuevo dictamen, se inicia con la opinión. Luego de esta opinión se pasa al fundamento de la opinión. ¿Cuál es la base para la opinión del auditor? ¿Qué es lo que cuáles las normas que ha utilizado, etcétera, para fundamentar su opinión o para tener la base de su opinión? Luego está marcado en rojo porque esto no aplica para todos los dictámenes. Son los asuntos claves de auditoría, que lo vamos a ver más adelante. Los asuntos claves de auditoría aplican para las entidades cotizadas, las entidades públicas, y que tiene que ver con algunos temas particulares que el auditor adicionalmente tiene que describir en su dictamen. Luego viene la responsabilidad de la dirección y responsables del gobierno de la compañía en relación con los estados financieros, es la responsabilidad que se tiene de los órganos de dirección. La responsabilidad del auditor, acá cambia un poco la estructura de lo que se describe como responsabilidad de la dirección y de la responsabilidad del auditor, inclusive se hace de manera explícita la responsabilidad de la dirección respecto a la evaluación de empresa en marcha de la compañía, cosa que no necesariamente estaba de manera explícita en la responsabilidad de la gerencia en el dictamen tradicional, y por lo tanto en la responsabilidad del auditor también se incluye explícitamente la revisión que ha hecho el auditor de esa evaluación de empresa en marcha, ¿no? Luego ya vienen los temas tradicionales, el nombre del auditor, firma, dirección y fecha, ¿no? Entonces, como vemos, hay un cambio en la estructura del dictamen, hay una información adicional que se está incorporando, que son los asuntos claves de auditoría, y dentro de las responsabilidades, tanto de la administración como del auditor, se están incorporando también alguna información adicional en estos nuevos dictámenes. Lo vamos a ver un poquito más adelante a través de un ejemplo. Pero esto es como se va a estructurar el nuevo dictamen. A partir de todos los dictámenes de auditoría del periodo 2022 van a tener esta estructura, y en particular para las empresas cotizadas de acuerdo a la NIA 701, a lo indicado en la NIA 701, se van a incorporar lo que se llama asuntos claves de auditoría o Key Audit Matters, como es en la traducción del inglés original. Entonces, acá es un poco lo que estábamos comentando rápidamente. El informe tiene que ir hacia un destinatario, luego tenemos la opinión que debe identificar la entidad y los estados financieros que se están auditando, ¿no? El título de cada uno de los estados financieros, que hay unas notas que también están siendo auditadas, y la fecha o periodo que se está auditando. Luego, la auditoría también indicar que se está llevando a cabo de acuerdo con normas internacionales de auditoría, ¿no? Tiene que quedar claro esto. En las responsabilidades, como comenté, básicamente lo nuevo en el tema de responsabilidades es la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento o en marcha,
¿no? Y que es adecuado utilizar este principio contable. Luego, en la responsabilidad del auditor, hay alguna información adicional que se está incorporando, ¿no? Sobre la seguridad razonable de los estados financieros están libres de errores materiales, ¿no? También se habla del tema de la evaluación de empresa en marcha también, que ha efectuado el auditor sobre la base de las conclusiones que tiene la gerencia. Bueno, luego ya el nombre del socio a cargo de la auditoría, la firma, fecha y dirección de donde se está dictaminando, ¿no? El tema de la fecha es muy importante porque hasta la fecha del dictamen del auditor es donde se determina la responsabilidad del auditor sobre. Hola, creo que se fue el audio de Víctor. Sí, no, Juan. ya regresó, pero se fue la presentación, Víctor. Tuve un pequeño problema con la conexión, Bueno, pero ya estoy de vuelta. esas cosas pasan. Sigamos. Ok, entonces, lo que estaba comentando es que ahora ya lo que vamos a entrar de lleno es la estructura, ya la hemos visto, ha cambiado un poco el orden de cómo antes la opinión estaba al final, ahora está al comienzo, estamos incorporando alguna información nueva, pero en el fondo las partes del dictamen se mantienen. Hay una responsabilidad de la administración, la responsabilidad del auditor, la opinión, el nombre del auditor, firma, fecha, etcétera. ¿Qué es lo nuevo, digamos, que tenemos que tener en consideración respecto a la nueva estructura del dictamen? Es que se incorpora, de acuerdo a la NIA 701, lo que se denominan los asuntos claves de auditoría. ¿Qué son estos? Son aquellas cuestiones o asuntos que, y acá es muy importante comentar lo que es a juicio profesional del auditor, es lo que el auditor ha evaluado, han sido de mayor significancia en la auditoría de los estados financieros del periodo que se está auditando, ¿no? Entonces, las cuestiones de auditoría se evalúan en función al juicio del auditor, que es lo que le generó mayor trabajo o mayor significancia al momento de realizar sus estados financieros, y se tienen que seleccionar entre las cuestiones que han sido comunicadas a los responsables de gobierno de la entidad. Un auditor, como parte de su responsabilidad, tiene que comunicar ciertos asuntos a los responsables del gobierno de la entidad, y dentro de todos esos asuntos que se ha reportado, el auditor, en base a su juicio profesional, identifica cuáles han sido los asuntos claves de auditoría que ameritan ser expuestos en su dictamen de auditoría. Y ahora un poquito vamos a entrar a más detalles sobre este tema. Entonces, las cuestiones claves de auditoría están enmarcadas dentro de las NIAs y trata de la responsabilidad del auditor de comunicar esto en su informe de auditoría, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta nueva exposición que pide el nuevo dictamen de auditoría? Es mejorar el contenido del informe de auditoría y proporcionar a los lectores una mejor información sobre el trabajo de auditoría que se ha realizado, ¿no? Dar mayor información sobre lo que para el auditor fue lo más relevante de su auditoría de los estados financieros, lo que fue de mayor significancia en la auditoría de los estados financieros, ¿no? Entonces, la cuestión clave de auditoría en el informe de auditoría se realiza en el contexto de la opinión, ¿no?, del auditor, y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta respecto a esto, porque es importante aclarar. Los asuntos clave de auditoría no sustituyen la información que debe revelar la información. La información que debe revelar una entidad de sus estados financieros están enmarcadas en las normas internacionales de información financiera, en las NIF. Estos tienen una serie de requisitos de la información que debe revelarse tanto en los estados financieros básicos como en sus notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, es importante indicar que las cuestiones clave de auditoría no sustituyen en nada a la información que se debe revelar o que debe revelarse en los estados financieros de acuerdo al marco normativo contable correspondiente, ¿no? Luego, no exime al auditor
de expresar una opinión modificada cuando lo requieran las circunstancias, ¿no? De acuerdo a la NIA 705, si es que el auditor tiene que calificar, si tiene que limitar su alcance, etcétera. Esto de acá no exime, las cuestiones clave de auditoría no exime que el auditor tenga que expresar una opinión modificada. Tampoco exime al auditor, de conformidad con la NIA 570, de cuando existe incertidumbre material respecto a la posibilidad de que una empresa pueda continuar como una entidad en empresa en marcha, ¿no? Entonces, es importante también indicar que las cuestiones claves de auditoría no reemplazan esta evaluación que también tiene que hacer el auditor. Eso como los principales temas a tener en consideración. Y luego, otro tema importante que la NIA 701 lo indica es que esta NIA aplica para la auditoría de estados financieros de propósito general de compañías listadas, ¿no? Y en circunstancias que el auditor decida comunicar cuestiones clave de auditoría en su informe de auditoría. O sea, es obligatorio para entidades que están listadas, que son públicas, y en base a la evaluación que haga el auditor, si decide comunicar asuntos claves de auditoría en su informe. Esta NIA también es importante también comentar que esta NIA también se aplica cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren que el auditor comunique cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Un caso específico de esto es, por ejemplo, las entidades que están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros en noviembre de este año ha sacado una comunicación respecto de que todas sus entidades que son reguladas por ellas, excepto cooperativas, tienen que, en el dictamen del auditor, incorporar cuestiones claves de auditoría. Entonces, es un ejemplo claro de lo que indica la norma. La norma indica que aplica para entidades listadas o también aplica cuando disposiciones legales o reglamentarias requieren al auditor comunicar cuestiones clave de auditoría en su informe, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Otro tema de consideración a tener en cuenta es que la NIA 705, la que habla de las modificaciones al informe del auditor, prohíbe al auditor comunicar asuntos clave de auditoría cuando el auditor deniega la opinión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se abstiene de opinar, porque ha identificado una serie de acontecimientos al momento de efectuar la auditoría que hacen que tenga que denegar su opinión o abstenerse de opinar, ¿no? En este caso particular, lo que indica la NIA es que no se deben comunicar cuestiones clave de auditoría, dada la circunstancia que el auditor está negando su opinión o absteniéndose de opinar en los estados financieros. También se pone la posición de que en circunstancias extremadamente raras, determinemos que un asunto clave de auditoría no debe comunicarse en el informe porque se esperaría que las consecuencias adversas de hacerlo superen a los beneficios de interés público de hacer esta comunicación. También indica la norma, particularmente, esta norma ya se aplica a nivel internacional ya hace unos cuantos años. En la experiencia que he tenido a través de la red global a la firma que pertenezco, no he visto que haya habido una circunstancia particular en la cual no se aplique, no se revele un asunto clave de auditoría porque haya una consecuencia adversa de hacerlo. Pero la norma se pone también ante este hecho, por lo tanto indica que es circunstancias extremadamente raras que haya esto, y obviamente esto requiere una valoración por parte del auditor y una evaluación, como comentamos al comienzo, utilizando su juicio profesional. Entonces, ¿cómo se determinan las cuestiones claves de auditoría? Un auditor tiene que tener algunos procedimientos y pasos para la determinación de las cuestiones clave de auditoría. Entonces, el primer paso es la determinación de las cuestiones que requieren una atención significativa del auditor, ¿no? El auditor tiene, en el transcurso de su auditoría, tiene que evaluar determinados temas particulares de la auditoría, y sobre esas cuestiones es cuáles de estas llamaron la atención significativa del auditor, ¿no? Entonces debe determinar, y otro tema importante que lo comentamos al comienzo, es que esto se determina sobre las cuestiones comunicadas a los órganos de gobierno de la entidad. Un auditor tiene la responsabilidad de comunicar diversos temas a los órganos de gobierno de la entidad, como por ejemplo cuál ha sido su planificación de la auditoría, cuál va a ser su estrategia de auditoría, temas de independencia, temas de fraude, si es que han habido, o que si la administración tiene conocimiento de temas de fraude, etc. Hay todo
unos temas que son de obligatoriedad, el que el auditor pueda discutir y comunicar a los órganos de gobierno de la entidad, y adicionalmente también, obviamente, los temas que le hayan llamado su atención durante el transcurso de su auditoría, los temas más relevantes de la auditoría, algunos principios contables que requieran una especial atención de los órganos de gobierno de la entidad. Entonces, sobre este conjunto de comunicaciones que tiene que hacer el auditor a los órganos de gobierno de la entidad, es que el auditor determina cuáles fueron las de mayor significancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el auditor? Áreas que se evaluaron como de mayor riesgo de tener inexactitudes materiales, incluidos los riesgos significativos, los riesgos que el auditor determina que son significativos para la auditoría. Dentro de esto está obviamente los juicios significativos, ¿no? Del auditor relacionados con las áreas de los estados financieros que la administración ha requerido tener un juicio significativo, básicamente estimados contables. Los estimados contables siempre hay un juicio importante efectuado por la administración y obviamente el auditor tiene que validar que estos juicios tengan un sustento y sean razonables. Y también el efecto en la auditoría de eventos o transacciones significativos que ocurrieron durante el periodo actual. Un tema, por ejemplo, típico es una combinación de negocios que haya ocurrido durante el transcurso de la auditoría o durante el año y que tenga que ser revisada por el auditor y sometida a auditoría, ¿no? Entonces, esto también tiene que tenerse en especial consideración. Y bueno, se tiene que revisar cuáles son las cuestiones dentro de todo estas comunicaciones que se han tenido a los órganos de gobierno de la entidad. Lo que hay que ver es cuáles plantearon desafíos para obtener inclusive suficiente evidencia de auditoría que consumieron el mayor tiempo y esfuerzo para el auditor, ¿no? O sea, no solamente son las áreas de riesgo, sino también áreas en donde el auditor haya tenido desafíos para poder obtener la evidencia de auditoría que haya podido documentar en sus papeles de trabajo y que le hayan permitido concluir sobre la razonabilidad o no de los asuntos que está revisando. Obviamente, como este es el primer paso, lo que se hace es un primer inventario de todos los temas que requirieron ser comunicados a los órganos de gobierno de la entidad. Por lo tanto, no hay un número límite de las cuestiones que en este primer paso puedan determinarse, ¿no? Lo que se hace el auditor es hacer un inventario de todos estos temas y ir revisando cuáles de ellos requirieron mayor atención por parte del auditor. Luego pasamos, bueno, a algunos ejemplos respecto a este primer paso. Por ejemplo, cuando hablamos del reconocimiento de ingresos, el auditor siempre tiene que tener en cuenta la posibilidad de que haya alguna anulación de los controles internos por parte de la administración, lo que se llama que haya un override de control, como lo conocen en el inglés. Esto, por ejemplo, también tiene que tenerse en cuenta, dependiendo de la naturaleza y el nivel de estos riesgos con respecto a la auditoría, podemos determinar que estos requirieron o no una mayor atención en la evaluación del auditor. Por ejemplo, también puede ser que un auditor haya hecho su evaluación de riesgos basándose en la expectativa que los controles internos estaban funcionando eficazmente y de la aplicación de las pruebas de auditoría se determina que estos controles internos no han estado funcionando en realidad de la manera en lo que se esperaba. Por lo tanto, el auditor tendría que cambiar su enfoque de auditoría y su estrategia de auditoría. Esto obviamente le va a significar un mayor esfuerzo de trabajo y por lo tanto es un tema que también se tiene que evaluar si debería formar parte de las cuestiones clave de auditoría, ¿no? Por el contrario, puede ser que en algún momento dentro del análisis de evaluación y planificación de la auditoría, un auditor haya identificado un riesgo significativo, pero que luego ya de aplicar los procedimientos obtenga evidencia de auditoría que haga cambiar la opinión respecto a que efectivamente era un riesgo significativo y por lo tanto baje la atención que el auditor le ponga a este tema en particular. Luego, bueno, por lo general los temas que han tenido extensas discusiones con la administración y los encargados de gobierno
son los que generalmente deberían considerarse como cuestiones claves de auditoría, ¿no? Porque son los que incurrieron mayores desafíos para el auditor y obviamente significaron mayores intervenciones por parte del auditor con la gerencia para poder determinar que los asuntos se hayan registrado en los estados financieros de manera adecuada. Un tema importante también, dependiendo de la industria en la que el auditor esté auditando a la compañía, es el tema de los sistemas de TI. Por ejemplo, en una entidad financiera cuyo uso de sistemas de información es extensivo, el auditor va a tener un desafío importante en la revisión de estos sistemas, por lo tanto, tendría que tenerse en cuenta el tema de TI como un asunto clave de auditoría, o incluso en la implementación, ¿no?, de un nuevo sistema, un cambio de ERP en alguna entidad, también le va a significar un reto importante para poder evaluar esta implementación de los sistemas, y por lo tanto el auditor va a tener que analizar y en base a eso verificar si califica o no como una cuestión clave de auditoría. Siguiendo con el tema de las cuestiones clave de auditoría, llega el tema, el segundo paso, que luego de tener un inventario de todos los hechos que se han sido comunicados a la auditoría, vamos de mayor a menor, ¿no? Todos los asuntos que han sido comunicados a los órganos de gobierno de la entidad, luego, ¿cuáles de estos asuntos tuvieron mayor significancia para el auditor o llamó más la atención del auditor, para luego finalmente definir cuáles de estos son los CAN en función al esfuerzo de trabajo que ha hecho el auditor? Entonces, determinamos cuáles de las cuestiones que requirieron la atención significativa de los auditores fueron de mayor significancia en la auditoría del periodo en curso y por lo tanto cuestiones clave de auditoría, y obviamente acá tiene que ver mucho el juicio y criterio del auditor, como comentamos, ¿no? Hay que tener Víctor, en cuenta... Sí. no, Víctor, hay una pregunta de cuándo se deben comunicar las cuestiones clave de auditoría, y quizás tu ejemplo ayude al hecho de que el auditor durante todo el trabajo tiene que identificar qué información debe comunicar al comité de auditoría o a la dirección de la empresa, generalmente el directorio del comité de auditoría, y ir definiendo cuáles son los asuntos claves que van surgiendo durante todo el proceso de auditoría para comunicárselos a los órganos de dirección. Pero la comunicación final es al final de la auditoría, en la última reunión que se tenga con el comité de auditoría, se define cuáles son los que van a ir al dictamen. O sea, es durante toda la auditoría que se van identificando, porque pueden surgir cosas nuevas, porque pueden cambiar, pueden variar, pero es durante todo el proceso de auditoría. Es más, hoy en día una de las cosas que todos los auditores deberían hacer, y esta presentación la pueden utilizar, no toda, porque creo que ya es muy técnica, pero sí deberían reunirse con los comités de auditoría, los directorios y las gerencias, a explicar el nuevo dictamen en los casos que aplique, que ya lo dijo Víctor, porque si no va a ser una sorpresa y va a ser una discusión que no se debe tener al final de la auditoría, sino que se debe tener al inicio, durante la auditoría y al final es una definición. Eso era Víctor. Excelente, Juan. Gracias. Sí, gracias por complementarlo. Efectivamente, a lo largo de toda la auditoría, un auditor tiene que ir viendo primero cuáles son los que preliminarmente podrían ser cuestiones clave de auditoría, y obviamente discutirlo con los órganos de gobierno de la entidad, porque son los que finalmente van a leer los estados financieros y van a terminar considerando si efectivamente son cuestiones clave de auditoría con el auditor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que ver? La naturaleza y el alcance de los esfuerzos de auditoría necesarios para abordar la cuestión, ¿no? Y en particular, el grado, habilidad o conocimiento especializado. Por lo general, cuando tenemos que incorporar especialistas en algún área particular en la auditoría, ya es un indicador de que hay un esfuerzo adicional que se tiene que hacer durante la auditoría, y por ahí ya nos da una primera indicación de que podríamos estar hablando de una cuestión clave de auditoría, ¿no? Por eso cuando hablábamos de uso intensivo de sistemas de información, cuando el auditor tiene que incorporar, por ejemplo, a sus especialistas en los sistemas, cuando hablamos de valoraciones particulares, cuando se tiene que incorporar especialistas en valorización también,
hay ahí temas que el auditor tiene que analizar si el uso de un especialista ya está de por sí haciendo que el trabajo de auditoría sea mucho más significativo, ¿no? Por ejemplo, consultas también, se han tenido y gravedad o dificultad para aplicar procedimientos de auditoría, ¿no? Evaluar los resultados de dichos procedimientos y obtener evidencia pertinente y fiable en el cual pueda basar su opinión, ¿no? También el que la aplicación de un procedimiento sea dificultoso para el auditor, tenga muchos problemas para poder obtener una evidencia, para poder concluir sobre la razonabilidad de un saldo, por ejemplo, también es un indicador de que estaríamos posiblemente frente a una cuestión clave de auditoría. Y la gravedad de cualquier deficiencia de control relacionada con la cuestión clave que se está revisando también podría darnos un indicador de ser una cuestión clave de auditoría. Entonces, dicho esto, determinar cuáles y cuántas de las cuestiones que requirieron una especial atención significativa o atención significativa del auditor fueron de mayor significancia en la auditoría es una cuestión de juicio profesional. Como lo hablamos al comienzo, el tema de las cuestiones clave de auditoría tiene que ver con el juicio profesional que ejerce el auditor en la auditoría particular de la entidad para determinar cuáles y cuántas de las cuestiones que comunicaron a los órganos de gobierno de la entidad terminan siendo cuestiones clave de auditoría que deban ser incorporadas en el informe del auditor, ¿no? Entonces, acá, obviamente, hay ya por la experiencia internacional, por industrias, algunos temas particulares que normalmente se esperarían que sean cuestiones clave de auditoría por la especialidad del tema particular o por la industria en particular también, pero bueno, tiene que el auditor de todas maneras ejercer su juicio profesional para determinar finalmente cuáles van a ser las que terminen estando en el dictamen del auditor, ¿no? La descripción de las cuestiones clave de auditoría debe incluir, si es aplicable, una referencia a la información que se está revelando en los estados financieros, ¿no? Normalmente una cuestión de clave de auditoría tiene relación con algún tema particular de la auditoría, alguna cuenta en la auditoría, o algún saldo particular, y por lo tanto, si es que está relacionado con esto, debe tener una información, digamos, una referencia a esta información en los estados financieros, ¿no? Y hay que también indicar cuál es el motivo por el cual el auditor considera que es una cuestión clave de auditoría, también es importante indicarlo. Vamos a ver un poco más adelante algunos ejemplos y vamos a ver también algunas consideraciones que tiene que tener el auditor al momento de describir las cuestiones clave de auditoría. Hay un lenguaje particular que tiene que usar el auditor para evitar que la cuestión clave de auditoría no se entienda de la manera en que el auditor quiere explicarla. No hay algunas consideraciones que tiene que tener en cuenta. Entonces, Víctor, el hay una auditor... pregunta que dice si esto. Víctor, sí, hay una Sí, pregunta que dice si este modelo se puede aplicar para empresas no reguladas por la SBS, cotizantes en bolsa, por ser importante señalar las cuestiones claves y la ética. La verdad, es obligatorio el modelo para empresas cotizadas, más que reguladas por la SBS. Por regulación, las empresas reguladas por la SBS cotizan, así que la gran mayoría, así que les aplicaría por ser cotizadas. Pero también si algún regulador, SBS, SMB o Contraloría, lo exige para otras empresas, se tendrá que aplicar. El modelo obliga en sí a empresas que cotizan, está básicamente diseñado para empresas que cotizan y aquellas que el auditor a su juicio considera también que debe hacer, que creo que es un juicio complicado, ¿no? Digamos que la obligación es para empresas cotizadas y yo entiendo que en el Perú la SBS está por sacar una norma bastante, un reglamento para decir a quiénes sí les aplica específicamente en su caso, pero todas las que están cotizadas lo tienen que hacer. Víctor. de acuerdo, sí, gracias Juan. Efectivamente, sí. Saliste del modo de presentación, Víctor. Perdón, a ver, ahora sí.
Sí, ahora sí. Ok, sí, ahí hemos tenido un poquito. Ok, entonces nada, importante lo que comenta Juan también, efectivamente dependerá también si es que hay algún regulador en particular que quiera que se incorpore la exposición de las cuestiones clave de auditoría independientemente de si la empresa es cotizada o no. Eh, ¿Dónde estábamos? Ok, entonces, algunas consideraciones dentro de lo que es la cuestión clave de auditoría. El auditor debe describir cada cuestión clave de auditoría en el informe de auditoría, excepto cuando alguna disposición legal o reglamentaria prohíba revelar públicamente la cuestión clave de auditoría. Habría que evaluar caso a caso. Y como comentamos al inicio, en circunstancias extremadamente raras o poco frecuentes, donde el auditor, en base a su análisis, determine que revelar información respecto a la cuestión clave de auditoría, las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios de interés público de revelar esta información, ¿no? La misma norma lo indica que es situaciones o circunstancias extremadamente raras o poco frecuentes. Eh, También lo que hay que tener en cuenta es que si el auditor determina según los hechos y circunstancias de la entidad y la auditoría que no hay cuestiones claves de auditoría que se deban de comunicar o que no se requieran, debe incluir esta afirmación de este tema, ¿no? O sea, sería también extraño que en una auditoría el auditor no tenga una cuestión clave, no tenga un área que le haya significado mayor esfuerzo de trabajo para poderla auditar, pero también la norma se pone en el caso de que si en base al criterio utilizado por el auditor en una entidad particular no tenga una cuestión clave de auditoría, igual puede llegar a esa conclusión y obviamente tener que incluirlo de esta manera en el párrafo del dictamen, ¿no? Una cuestión que origina una opinión modificada de acuerdo con la NIA 705, o sea, cuando un auditor modifica su opinión porque tiene una limitación al alcance o porque está calificando algún tema particular de una empresa, o si el auditor tiene una incertidumbre material respecto a la continuidad de la entidad como empresa en marcha, de acuerdo con la NIA 570, estos hechos por su propia naturaleza terminan siendo cuestiones clave de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el auditor ha tenido que poner una especial atención a todos estos temas para poder llegar a la conclusión de o una calificación o una duda o una incertidumbre respecto a la capacidad de empresa en marcha de una entidad, ¿no? Entonces, en tales circunstancias, estas cuestiones no se describirán en las cuestiones clave de auditoría, sino deberá informarlo de acuerdo con la NIAS en la parte del informe donde se esté haciendo la calificación del informe o la incertidumbre respecto a la capacidad de empresa en marcha de la entidad, ¿no? Entonces, como comentamos hace un momento, hay algunas consideraciones que tiene que tener el auditor al momento de describir cuáles son las cuestiones clave de auditoría, ¿no? Y esto es en particular para que no genere dudas respecto a el lector de los estados financieros y del informe del auditor respecto a lo que el auditor esté describiendo como cuestión clave de auditoría. Un tema, por ejemplo, para la evaluación de la redacción es el tiempo verbal que se esté usando al momento de redactarlo, ¿no? Hay que ser específico respecto a qué es lo que hizo el auditor. Al momento ya del dictamen de la auditoría, el auditor ya concluyó con su trabajo, ya determinó cuáles son las áreas de énfasis y ya tuvo su opinión respecto a los estados financieros, entonces el verbo es muy importante. No podemos poner, por ejemplo, estamos evaluando, porque es un tema que todavía se está en proceso o evaluaremos en futuro, porque el auditor ya concluyó su trabajo. Tiene que tener un verbo adecuado. En este caso particular, por ejemplo, sería evaluamos, ¿no? Debe tener también un lenguaje objetivo e inequívoco y evitar adverbios o adjetivos subjetivos, ¿no? Por ejemplo,
decir evaluamos de cerca, evaluamos críticamente, consideramos cuidadosamente, son temas que para una persona el evaluar críticamente o evaluar cuidadosamente puede ser de una manera y para otros de otra. Entonces hay que evitar estos adjetivos subjetivos o adverbios dentro de la redacción y hay que ser concisos, ¿no? Evaluamos, consideramos, realizamos procedimientos para, realizamos una evaluación de lo que se esté tratando de describir, ¿no? El decir realizamos procedimientos rigurosos, por ejemplo, la rigurosidad, ¿quién la pone? El auditor podría tener un juicio de valor respecto a la rigurosidad y otra persona otro. Entonces, por eso el tema de evitar estos adverbios y adjetivos subjetivos. Luego, hay que evitar una responsabilidad dividida en el auditor. El auditor normalmente hace uso de especialistas en áreas importantes de la auditoría. Entonces, al momento de referirse a estos especialistas, no debe de implicar una división de la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, decir, confiamos en el trabajo especialista, utilizamos el trabajo especialista, debemos más referirnos al especialista como que lo involucramos en nuestra auditoría, incluimos a nuestro especialista en auditoría con el apoyo de un especialista para evitar que se entienda que estamos dividiendo responsabilidad respecto al tema. La auditoría y el auditor es responsable de la auditoría en general y de las conclusiones de auditoría, independientemente si haya incorporado en su auditoría especialistas. Entonces es importante también el lenguaje respecto al uso de especialistas por parte del auditor. No se incluyen declaraciones sobre hallazgos o resultados, ¿no? Entonces, tampoco conclusiones, porque el objetivo de la auditoría es concluir, el auditor es opinar sobre los estados financieros en su conjunto, no sobre cuestiones claves particulares o sobre rubros en particular de los estados financieros. Entonces, lo que se tiene que tener claro al momento de redacción de las cuestiones clave de auditoría es que no se tiene que incorporar alguna conclusión o resultados respecto a una cuestión clave en auditoría en particular, ¿no? Sino la conclusión del auditor es su opinión general sobre los estados financieros. Entonces, no deberíamos evitar verbos que describen resultados, ¿no? Coincidimos, verificamos, determinamos, encontramos, o que aporten puntos de vista, creemos, pensamos, o niveles de seguridad, ¿no? En nuestra opinión, aseguramos que, o tuvimos seguridad. Todos estos verbos, o niveles de seguridad, etcétera, no deberían usarse y más bien debería describirse las acciones o naturaleza de los procedimientos realizados, ¿no? O sea, por ejemplo, realizamos procedimientos para evaluar, analizar, probamos la integridad y precisión de los datos utilizados, calculamos o recalculamos, inspeccionamos, o sea, verbos que representes acciones de los procedimientos que se han efectuado sin determinar hallazgos o resultados en las cuestiones claves de auditoría particulares que se estén describiendo. Acá también muy alineado con lo anterior, el uso de razonable y apropiado deberíamos evitarlo para evitar que se pretenda entender o que se pueda entender de que estamos haciendo alguna conclusión respecto al asunto clave de auditoría. Como dije, la auditoría es la auditoría sobre la opinión sobre la razonabilidad o no de los estados financieros tomados en su conjunto, y la cuestión de clave de auditoría lo único que expresa es cuáles fueron las áreas de mayor significancia para el auditor respecto a su auditoría de estados financieros. Frases comunes que pueden ser utilizadas para explicar cómo se abordan las cuestiones clave de auditoría. Podemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de un estimado, calculamos de forma independiente un rango, nuestro análisis consideró la suposición de la gerencia de algún tema particular, comparamos las entradas con datos internos y externos, evaluamos sensibilidad de modelo, etcétera, ¿no? Temas factuales que se hicieron. Refiriéndose, por ejemplo, también a pruebas de controles, normalmente el auditor en una auditoría, dependiendo de la estrategia que haya empleado, podría ejecutar pruebas de controles también. Acá también hay que ver algunas cuestiones particulares de cómo describir estas pruebas de controles del control interno de la entidad, al incluir la descripción de estos, ¿no? de estos temas de control interno.
no incluimos ninguna declaración que indique que un asunto clave de auditoría del periodo anterior ya no es un asunto clave de auditoría en el periodo actual. Un tema importante también relacionado con el tema de cuestiones clave de auditoría y del dictamen en general es que vamos a dictaminar sobre el periodo actual. Independientemente de que por normas de información financiera se tiene que presentar información comparativa. Un estado financiero, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, presenta información comparativa. Sin embargo, el dictamen del auditor o informe del auditor es sobre el periodo actual que se está auditando, ¿no? En este caso particular, que es el primer año en que vamos a efectuar esto, sería el año 2022. Y no se habla en el año 2023, cuando se haga la auditoría del año 2023, no se hace referencia a las cuestiones claves de auditoría del periodo anterior, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya hemos visto un poco algunos temas particulares de las cuestiones claves de auditoría. Esto es nuevamente la estructura y en qué parte de la estructura se incorporan las cuestiones clave de auditoría, que es posterior al fundamento de la opinión y antes de la responsabilidad de la dirección y responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, ¿no? Acá un poco para hablar sobre cómo se describen las cuestiones clave de auditoría en un informe de auditoría. Hay unos párrafos introductorios respecto a las cuestiones clave de auditoría que representan qué son las cuestiones clave de auditoría, ¿no? Las cuestiones clave de auditoría, como indicamos al comienzo, son aquellos asuntos que a juicio profesional del auditor, ¿no? Por eso lo hace en el dictamen, lo expresa así, fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros correspondiente al año en que se está auditando, y se abordan en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto. Y eso también es importante comentarlo, lo que indiqué anteriormente. Las cuestiones clave de auditoría se abordan en el contexto de la auditoría en general, ¿no? de la auditoría de los estados financieros en su conjunto, y al formular la opinión al respecto, ¿no? Y no se proporciona una opinión separada de estos asuntos, ¿no? Luego de ahí hacemos que hemos cumplido con todas las responsabilidades descritas en la sección de responsabilidades del auditor, ¿no? Y de ahí se pasa a la descripción del asunto clave auditoría. La forma de cómo presentarlo puede variar dependiendo de cada auditor. En este caso particular de este ejemplo, digamos, simulado, es que lo estamos haciendo, se está presentando en un cuadro donde se pone cuál es el asunto clave de auditoría en el lado izquierdo y cómo el auditor evaluó esta cuestión clave de auditoría en el lado derecho, ¿no? Y así podría hacerlo, o podría ser de manera, como presentándose en párrafos de manera consecutiva hacia abajo, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para las auditorías? Las cuestiones clave de auditoría es donde hubo mayor involucramiento del personal con mayor experiencia. Normalmente los socios y gerentes han estado bastante involucrados en los asuntos que terminan siendo cuestiones clave de auditoría, tanto en la definición y en la revisión de lo que son cuestiones clave de auditoría. Generaron mayor discusión y reuniones con la gerencia para comunicar y explicar las cuestiones clave de auditoría. Se necesitaron sesiones adicionales, normalmente con el comité de auditoría u órgano de gobierno de la entidad, para discutir los temas de las cuestiones clave de auditorías. Mayor involucramiento de especialistas en caso de temas particulares que se requieran uso de especialistas, y otros asuntos particulares dependiendo del cliente, ¿no? Estas son algunas consideraciones para tener en cuenta al momento de la definición de lo que es un asunto clave de auditoría. Algunos ejemplos de cuestiones claves de auditoría por industria, que es un poco recogido sobre la base de la experiencia que hay internacionalmente hablando de ya entidades o países que han aplicado las cuestiones clave de auditoría. Por ejemplo, en banca, claramente las pérdidas por deterioro crediticio, las pérdidas del deterioro de cartera de créditos, es un asunto clave de auditoría en una banca, o se esperaría que sea un asunto clave de auditoría en las entidades bancarias. Contabilidad de cobertura, por ejemplo, en los bancos que tengan aplicado esto, contabilidad de desinversiones y controles generales de TI, por ejemplo, en una entidad bancaria, como lo comenté al comienzo, se esperaría que sea un asunto importante en la auditoría de una entidad bancaria y que el auditor haya tenido que incorporar especialistas para poder hacer la revisión de esto, ¿no? En una entidad de seguros, la valoración de las reservas técnicas de seguros y reaseguros, que es el pasivo más importante de una entidad de seguros, valoración de inversiones, que es la contrapartida de lo que es las reservas técnicas. Por ejemplo, en una entidad de consumo masivo, la medición y reconocimiento de los descuentos,
la contabilidad de adquisiciones, valoración de activos biológicos, por ejemplo, también, en en industria de la producción, capitalización y medición de costos de desarrollo, la medición del fondo de comercio y marcas con vida útil indefinida, reconocimiento de ingresos también, podría ser dependiendo de la significancia que tenga para la entidad. Por ejemplo, en la industria de energía y minería, la estimación de las disposiciones de desmantelamiento y restauración, recuperabilidad de activos por impuestos diferidos, por ejemplo, estimaciones de reservas y recursos de minerales, deterioro de activos de larga duración. En esta industria particular, el tema del deterioro de activos de larga duración es bien importante y se requiere también el uso de especialistas. En telecomunicaciones, la precisión e integridad de los ingresos transaccionales, capitalización de costo de desarrollo, reclamos, litigios y pasivos contingentes. Por ejemplo, en la industria de la construcción, los contratos de construcción de largo plazo, el reconocimiento de ingresos de proyectos y valoración de cuentas por cobrar, también es un tema importante a revisar en la industria de la construcción. Y esto, digamos, por manera algunos ejemplos, ¿no? Podrían haber otros dependiendo de las circunstancias particulares de la entidad, pero estos son algunos de los que usualmente se han encontrado en este tipo de industrias en los países donde ya se han aplicado las cuestiones claves de auditoría. Víctor, hay unas preguntas que quizás respondemos rápidamente. Primero, preguntan si las compañías que cotizan en la bolsa, perdón, si las compañías que no cotizan en la bolsa, pero que están supervisadas por la SMB, también están obligados a no usar el dictamen. Este fue un tema que lo vimos con la SMB y la SMB nos dijo que iba a sacar una disposición para definir el tema, que no le he visto que haya salido, no sé si tú, Víctor, sabes si ha salido algo. No, pero sugiero que quien audite una entidad supervisada por la SMB lo consulte, porque en su opinión estaban viendo, ellos consideraban que sí, no han sacado una norma, o sea, si vas a la NIA muy técnicamente, puedes decir que no, pero la SMB te puede decir que ellos entendían que sí, y vas a estar en un tema de una discusión absurda. Así que los que tengan esa situación, les sugiero que lo consulten con la SMB. Nosotros, si tenemos oportunidad, podemos hablar con ellos, pero evidentemente la SMB es un regulador que no obedece a la Junta de Decanos, así que tampoco es que esté obligado a sacar algo porque le preguntemos, pero si ustedes preguntan, sí les darán una respuesta. Otro tema dice si un riesgo significativo es un CAM. Víctor, esa te la dejo a ti. Gracias, Juan. Normalmente cuando el auditor determina un riesgo significativo en la auditoría es porque es un área importante en la auditoría y que le va a demandar un esfuerzo normalmente significativo para poder llegar y arribar a alguna conclusión. Digamos, de la lista de cuestiones que se comunican a los órganos de gobierno de entidad, un riesgo significativo podría y debería naturalmente llegar a ser una cuestión clave de auditoría, obviamente dependiendo también de todos los procedimientos que haya tenido que ejecutar el auditor al momento para poder llegar a su conclusión, ¿no? Ok. Otro dice, los CAM vienen a hacer los hallazgos al evaluar el control interno de la entidad, que deben ser comunicados a los responsables del gobierno de la entidad. Esa relación no es directa, o sea, va a depender. Si tú tienes una deficiencia significativa de control interno, bueno, vamos a ver, si estás en SOX, la respuesta es diferente, pero estamos en el Perú, nadie está en SOX, los que estén en SOX, véanlo con sus expertos de Estados Unidos, pero en el Perú, si tú tienes una deficiencia de control interno, lo que puede haber generado es que sea un área más difícil de auditar. Y en ese caso sería un CAM para ver qué es lo que has hecho. Pero no toda deficiencia de control interno se convierte en un CAM. Puede haber hallazgos de control interno que no necesariamente son CAM. Luego dice, con el modelo anterior del dictamen, después del párrafo de opinión, se expone un párrafo de énfasis. Con este nuevo modelo, ¿esto formaría parte de un asunto clave, Víctor? No entendí muy bien la pregunta, pero Es que para hacerlo simple, si en este nuevo dictamen se continúan los párrafos de énfasis. los párrafos de énfasis están normados en la NIA 706, que son las consideraciones que hay que revisar las consideraciones para incorporar un párrafo de énfasis. Y obviamente, si es que amerita incorporar un párrafo de énfasis, se va a tener que incorporar posterior a la opinión, ¿no? Eso también forma parte de lo que la NIA 706
indica. Y es lo mismo en el anterior dictamen, las consideraciones que se tenían que tener para incorporar un párrafo de énfasis con el nuevo dictamen, ¿no? Ya. Si el auditor determina que hay que incorporar un párrafo de énfasis, eso también dentro de esta nueva estructura de dictamen se incorpora. Y el siguiente tema sería si un párrafo de énfasis necesita necesariamente ser un CAM o no. Lo que indica la norma es que debería naturalmente ser, porque finalmente para poder llegar a la conclusión de que efectivamente hay un párrafo de énfasis, es porque hay una situación particular que el auditor ha tenido que evaluar, ¿no? Pero dependerá mucho también del criterio del auditor y del juicio profesional que haga para finalmente definir si debería considerarlo como un CAM o no. Ok. Hay una pregunta que dice, ¿las empresas supervisadas por la SME porque han emitido bonos tienen la obligación de revelar los CAM bajo el nuevo dictamen para las auditorías del año 2022? Nuevamente, yo creería, por lo que hemos estado hablando con la SMB, que sí, no ha sacado una norma específica, pero en este caso es más claro, porque cuando hay deuda, ellos consideran que sí hay mayor interés público. Nuevamente, en estos casos, la SMB, en la reunión que tuvimos de presentar este documento, iba a evaluar sacar un comunicado general y la idea de ellos era que la mayoría de entidades supervisadas pongan los campos. No hay el documento, por lo menos yo no lo he visto, y al menos que se los hayan hecho llegar a las empresas, que a veces lo hacen directamente, pero es un tema que sí el auditor de cada empresa y la empresa deben discutir con la SMB. No supongan que no, porque ellos pueden suponer que es claro que sí, porque nuevamente la norma no, así no es tan clara en decir, si no cotizas, no presentas CAM. Dice quiénes deben presentar, deja a criterio del auditor que presente, lo cual te puede complicar la vida, porque te pueden decir, era obvio que en tu criterio deberías haberlo presentado. Y además regulaciones. Entonces, en este caso es bueno preguntar. Acá hay otra pregunta que dice, en el año 2021 se emitió una opinión modificada. Esta calificación se debe arrastrar por el año 2022 con el nuevo modelo de dictamen y revelar si fue o no superada, Víctor. Bueno, el tema de las calificaciones, efectivamente lo que hay que ver es el siguiente año, si se mantiene la calificación o se superó la calificación, y eso no ha variado entre el anterior dictamen y el nuevo dictamen, ¿no? Lo que ha variado es básicamente la estructura, pero si es que ha habido una salvedad el año pasado y este año se ha superado, ese hecho también se tiene que incorporar en el dictamen como venía haciéndose antes, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿el nuevo dictamen de auditoría también es aplicable para la auditoría financiera gubernamental? La verdad, para las empresas que coticen en bolsa, que están bajo CONAVE, queda claro que sí. Para el resto de entidades, depende de la Contraloría, que ahí sí la Contraloría no ha sacado ninguna norma. O sea, si nos basamos en las reglas de las mías, no, pero la Contraloría, ahí sí no hemos tenido ninguna comunicación con ellos, no hemos podido hablar con ellos sobre este tema. Espero que saquen algún reglamento o en este caso sugiero que sí hay una mayor comunicación con la Contraloría durante todo el proceso de auditoría. Hay supervisión de la Contraloría a los papeles de trabajo que toquen este tema claramente porque, nuevamente, si ellos esperan que se emita, pueden considerar que era una parte del juicio profesional que ustedes debieron ejercer y incluirlos, ¿no? Las CAM Solamente pueden llevar a un... para, Sí, sí. solamente para aclarar el punto la nueva estructura del dictamen sí es aplicable para todas las entidades, incluyendo las entidades de Contraloría. Lo que se ha referido Juan es la aplicación de los CAM para las entidades de Contraloría. Sí, sí, o sea, el dictamen ha cambiado para todos, pero lo único que es para empresas públicas son los CAM. O sea, el nuevo dictamen como formato general, sin CAM, ha cambiado para todos. Lo que es el punto que es diferente para las empresas públicas son los CAM. Dice, ¿las CAM pueden llevar a un dictamen modificado, Victorio? Sí, que es un poco lo que habíamos comentado en parte de la presentación. El tema de calificar o no calificar o tener alguna modificación al dictamen se sigue rigiendo por la NIA 705 y ahí hay que tener las consideraciones para ver cómo llegar a esa conclusión.
Y lo que indica la misma norma es que naturalmente las modificaciones al dictamen deberían ser naturalmente CAMS, porque obviamente ahí ha habido un trabajo extensivo del auditor, ¿no? Por lo tanto, forma parte del trabajo extensivo que ha tenido que hacer para llegar a la conclusión de eso, ¿no? En la medida que sea calificada y que no sea una negación de opinión, porque negación de Sí, opinión ajá, no pones campo. exacto, Exacto. exacto. Una más, Víctor, dice, ¿por qué ahora ya no va en el dictamen respecto a no va la opinión del año anterior, si antes se mencionaba? En realidad, la mención al año anterior era por un tema de usos y costumbres. La teoría es que las normas de auditoría lo que te hacen es dictaminar los estados financieros del año corriente que estás dictaminando. Y eso es lo que ahora se está viendo con el nuevo dictamen, sobre todo inclusive por el tema de los CAMs, ¿no? Poner unos CAMs comparativos no hacía sentido tampoco. Pero ya con este nuevo dictamen, con esta nueva estructura y con lo que se está viendo ahora de los ejemplos que han habido y de lo que se ha visto ya de manera internacional, la opinión es por el año corriente que se está auditando, y si uno quiere hacer la revisión de lo que fue el año anterior, tiene que ir obviamente al informe del auditor del año anterior, ¿no? Ok, eso es. Gracias, Juan. Y nada, muy rápidamente, porque creo que ya estamos súper excedidos en el Sí, tiempo. Este es básicamente un ejemplo de un dictamen ya incluyendo todos los párrafos, incluyendo CAM. Entonces, empezamos por a quién está dirigido el dictamen, la opinión, que es más o menos la opinión que ya más o menos manejamos todos, solamente que está al inicio. Luego, los fundamentos de la opinión, que son cómo hemos efectuado nuestra auditoría, que está basada en normas internacionales de auditoría, el código de ética del IFAC, etcétera. Cuestiones clave de auditoría son los dos párrafos iniciales son los que habíamos comentado al comienzo, ¿no? Describir qué son las cuestiones clave de auditoría, cuál es nuestra responsabilidad respecto a las cuestiones clave de auditoría, y luego ya describir las cuestiones clave de auditoría. En este caso particular, activos por impuestos diferidos relacionados con pérdidas operativas netas por amortizar, una descripción del asunto clave de auditoría, una referencia a la nota en la cual se habla sobre este tema en particular, y la evaluación que se ha hecho por parte del auditor, de cómo ha sido la respuesta del auditor hacia este asunto particular de auditoría, ¿no? Y como vemos ahí en la redacción, es factual respecto a todo lo que se ha hecho, un poco teniendo las consideraciones que hemos hablado anteriormente. Igual, en este caso han habido dos cuestiones clave de auditoría en este ejemplo, luego también la descripción, la referencia a la nota donde se explica el tema, cómo ha efectuado la administración el trabajo, por ejemplo, en este caso particular, de especialistas, y luego la respuesta de auditoría de este asunto clave de auditoría en particular. Luego ya viene el tema de la responsabilidad de la administración. Acá, como vemos, hay una redacción y se incorpora el tema de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en marcha, que dije que es, como lo comenté al comienzo, está ya explícitamente incorporada dentro como parte de la responsabilidad de la administración. Y luego la responsabilidad del auditor, ¿no? Acá también ha cambiado la redacción, si bien en fondo más o menos está alineado a lo que ya venía, pero ahora se detalla mucho más respecto a la responsabilidad del auditor, e inclusive el tema de la evaluación de la capacidad de empresa en marcha por parte del auditor de lo que ha efectuado la gerencia, ¿no? Acá se continúa con la responsabilidad y luego ya la firma, fecha y nombre de la persona que ha dictaminado los estados financieros. Eso es lo que tenemos para hoy. Discúlpeme que nos hayamos excedido tanto en el tiempo, pero creo que era importante tener también inclusive las aclaraciones a las preguntas que se han formulado. sí, gracias, Víctor, porque nosotros hemos completado todas las preguntas que hay a la fecha, o sea, no hay ninguna pregunta más. El tiempo ya se consumió. Dice, los controles generales de TI pueden ser un CAM. Sí, Sí, es que es dependiendo. significado. Sí, Claro, sí, sí sí. es un tema importante, lo comenté en una de las partes. Si por ejemplo en una entidad bancaria hay un uso intensivo de uso de sistemas de información,
y tenemos que tener una consideración particular ahí, incorporar especialistas para la evaluación, obviamente va a terminar siendo una cuestión clara de auditoría. Hernán Díaz ha aclarado que los dictámenes gubernamentales tienen que utilizar las normas autorizadas por la Junta de Decanos, es cierto, con lo cual el dictamen tiene que cambiar. Sin embargo, los CAM, no, la Junta ha autorizado un dictamen, pero el CAM depende de la calidad de la compañía, más que de lo que, como hemos dicho, el dictamen en general cambia, pero el CAM debe ser definido. Ahora dice, bajo lo comentado, si la opinión del 2022 es solo por el año, ¿por qué se debería arrastrar una calificación del año anterior? Creo que aquí sí están confundiendo cosas. O sea, cuando tú emites una opinión sobre el año y no mencionas el año anterior, se asume que no hubo calificación. O sea, ese es el supuesto. Si hubo una calificación el año anterior, lo que tienes que hacer es disponer esa calificación para que el lector sepa si continúa o no, que son dos cosas distintas. O sea, no, porque antes lo que hacías era dar una opinión sobre los 2 años diciendo que son limpias. Ahora, si es limpia, no das ninguna mención al año interior. Están pidiendo el PPT, bueno, creo que se lo vamos a compartir de todas maneras, no hay problemas sobre eso. Y eso es todo. Yo creo que ya comentar ante las preguntas, los comentarios que hemos hecho, a menos que alguien tenga una pregunta más. ah, este, Acá hay una pregunta, pero creo que no tiene nada que ver con el dictamen de auditoría. Dice, ¿los RAT, reporte de alerta temprana, se envía al gerente general de la empresa o va dirigido a los dueños de la empresa? O sea, No sé si se refiere a auditoría gubernamental o auditoría de entidades bueno, privadas. primero, sea como sea, cualquier reporte de un auditor debe ir dirigido a los órganos competentes y no es el gerente general. Cuando alguien hace un memorándum de recomendaciones, puede dirigirlo al gerente general, pero también se lo dirige al directorio. Los dueños de la empresa no son parte de las comunicaciones. El dictamen va a los accionistas, el dictamen de auditoría, pero los problemas y los documentos internos no van a los accionistas. Entonces, no sé qué es el RAT exactamente, pero sería muy difícil mandarlos a los accionistas sin antes haber concluido la auditoría, porque esas cosas pueden cambiar. Deberían ir a los órganos de gobierno de la empresa, que usualmente va a ser el directorio, comités de auditorías, consejo de vigilancia, el que corresponda, y copiado al gerente también, evidentemente. Y de mi parte es todo. Jesús, ¿podría cerrar la reunión, por favor? Sí, nada, muchas gracias, Juan. Igual agradecer en principal a Víctor por el tiempo que se ha dado y por compartirnos todo este contenido muy importante. Este material, de hecho, la guía del nuevo dictamen, están publicados en la Junta de Decanos, en la web. Pueden entrar a la web de la Junta de Decanos, normatividad. De hecho, los que han asistido, estamos coordinando con Guadalupe para que quienes se han registrado vía mail se les remita. Yo creo que no habría problema incluso compartir los PPTs porque la idea es difundir. Y ese es el Sí, no hay compromiso que problema. tenemos con IFAC. Así que de antemano le pido la autorización pública a Víctor y a Juan. Con todo No hay gusto problema. estamos Los para PPT, los compartir este PPT se han conocimiento. compartido en todos los eventos que hemos tenido, así que no es un problema, sí, para nada. Excelente, excelente, Juan. Muchas gracias. Comprometiéndote, Víctor. Sé que todavía va a haber dudas, va a empezar a madurar el tema, igual a Juan. Y nada, gracias a todos por asistir. Complacidos con el tiempo que nos han dado, creo que se han dado todas las preguntas. Muchas gracias. No sé si algo más quieran agregar, Víctor, Juan. No, simplemente de mi Hay parte agradecer a todos por el espacio. Yo creo que es importante este espacio para difundir este tema importante de este año. Y de mi parte, nada, simplemente agradecerles a la Junta de Decanos y bueno, a Juan y a ti, Jesús, también por el espacio que nos han dado. De mi parte, recuerden que hay un documento que preparó el foro de firmas sobre modelos, ejemplos de CAM, que está publicado en la Junta de Decanos. También si pueden pasar el link, es bastante útil porque ya ayuda a no reinventar la rueda. Esos temas típicos
que Víctor señaló, en el foro de firmas se trabajó una redacción razonable de acuerdo a la práctica internacional, o sea, puede evitar que ustedes, si tienen un tema similar, pues le metan un tiempo importante en reinventar algo que ya lo pueden usar. Y de mi parte, muchísimas gracias a la Junta por el espacio que nos dan. Víctor, gran amigo, y Jesús, grandes amigos. Gracias por estar siempre cuando se ha pedido ayuda para que esta divulgación pues, llegue a todos los profesionales del Perú. Y a todos, gracias por su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Es tarde y un aprecio enorme para todos. Y seguro que como no les voy a ver, aprovecho para desearles unas felices fiestas y un gran año 2023. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Gracias. Víctor. Y nada, vamos a difundir esos CAM y el nuevo modelo, así que muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas noches, gracias Guadalupe, saludos a todos los miembros de la Junta de Decanos. Muy agradecido por el Buenas tiempo. noches. Hasta luego. Buenas noches.